Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana y llevarle a ustedes la máxima información es nuestro objetivo. Y hoy vamos a hablar de Canarias, así de claro. Vamos a hablar de la situación que estamos padeciendo, especialmente en las 8 islas de este archipiélago, pero también en esta isla, en la isla de Gran Canaria. Porque para ello tenemos con nosotros a don Pablo Rodríguez, diputado regional por Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer, como siempre, estar aquí. ¿Cómo estamos, don Pablo? Bien, siempre contento de estar en esta casa y además con la oportunidad que ustedes me brindan de poder hablar precisamente de la actualidad, de la tremenda actualidad política, social, económica que estamos viviendo en Canarias en su conjunto, en el mundo, si me lo permiten, y evidentemente en la isla de Gran Canaria. Si me lo permite, vamos a comenzar, analizaremos por supuesto los temas de interés de Canarias y lo que está afectando a Canarias, pero antes de todo me gustaría que nos hiciera un balance de la Convención Insular de Coalición Canaria que se celebraba el pasado sábado en Ifecar. Bueno, pues efectivamente este sábado celebrábamos con más de 600 personas una Convención Insular de Coalición Canaria de Gran Canaria, una convención que fue un éxito, sobre todo porque fue un espacio de participación, de encuentro, después de mucho tiempo sin vernos las caras en muchos casos, pues volver a un acto presencial pues fue la verdad que bastante simbólico y significativo para todos los militantes, no todos los afiliados y toda la familia de Coalición Canaria de la isla de Gran Canaria. ¿Qué hicimos ahí? Pues aparte de vernos, pues fue también una oportunidad para empezar a plantear soluciones concretas para la isla de Gran Canaria en la búsqueda del empleo, en la mejora de los índices, los indicadores de pobreza, en la mejora social, en la mejora de los planes de vivienda. En definitiva, planteamos propuestas, distintas propuestas en todos los ámbitos sociales, económicos, para la mejora de la isla de Gran Canaria, bajo una premisa que es que la isla de Gran Canaria es la que más oportunidades tiene, la isla con más potencial y que desde luego y para desgracia de todos nosotros es la isla que menos aprovecha esos potenciales, ¿no? Esos elementos que la hacen, insisto, la isla a liderar el archipiélago. ¿Y a qué me refiero? Pues bueno, me refiero que tenemos un sector turístico potente, un sector de emprendeduría el más potente del archipiélago, un puerto de la luz y de Las Palmas, que es el más importante del Atlántico. En definitiva, tenemos muchos elementos absolutamente estratégicos que no se aprovechan lo suficiente. Por eso planteamos que tenemos que ser la alternativa centrada en las soluciones para los próximos años en la isla de Gran Canaria. ¿Qué valoración hace de ese equipo humano que conforma Coalición Canaria con la perspectiva 2023? Bueno, pues demostramos en la convención también que tenemos equipo, efectivamente, que tenemos mucha gente, tenemos muchos hombres y mujeres capacitados para liderar el archipiélago, para liderar la isla. Intervinieron más de 12 personas, con lo cual fue bastante significativo, y desde luego tenemos gente muy preparada, es decir, gente que ha liderado, como puede ser, intervino como el alcalde de San Mateo, don Antonio Ortega, el que fue alcalde hasta el otro día y hoy es vicealcalde en Telde, Héctor Suárez, María Fernández, que va a ser diputada en los próximos meses, va a ser diputada en el Congreso. También pues intervino Santiago Rodríguez, que también fue alcalde hasta hace muy poco en Santa Lucía, Onalia Bueno, Alejandro Marichal. En definitiva, intervino gente que ya ha demostrado capacidades, enormes capacidades en la gestión, sobre todo municipal, y que bueno, que efectivamente están preparados para asumir retos mayores. Y en ese sentido tenemos que decirlo con claridad pero también con humildad, ¿no? Somos la organización política que más líderes ha generado en los últimos años en la isla de Gran Canaria. Ha puesto usted dos nombres sobre la mesa, Héctor Suárez y Santiago Rodríguez. Hablamos del pacto que mantenía electoral, en que en Santa Lucía tuvo que haber un cambio, sí, pero el segundo pacto que se llevaba a cabo con Nueva Canaria, pues, sí, han cumplido con los tiempos que se han marcado y, en este caso, el cambio de rol de alcaldía. La gente debe saber que cuando firmamos acuerdos son para cumplirlos. Es decir, yo creo que esa es una premisa que nosotros pues imprimimos a todos los compañeros y compañeras, y es que, oye, cuando se firma un acuerdo, se firma con todas las consecuencias y se cumple.
Lo hicimos en Telde, con un acuerdo donde compartíamos la alcaldía con Nueva Canarias. Cumplimos escrupulosamente en los tiempos, en las formas, no ha habido dudas de ello. Hemos sido leales en el acuerdo firmado, y lo mismo pasó en Santa Lucía. Es verdad que no fue el primer pacto que se firmó en el municipio, pero sí el pacto actual en Santa Lucía, que también nos compartíamos la alcaldía, y también de manera muy formal pues cumplimos con el acuerdo. Nosotros en ese sentido hemos sido siempre así. Otros no lo son. Y pongo el ejemplo de San Bartolomé de Tirajana, en donde firmamos un acuerdo con el Partido Socialista y Nueva Canarias para formar un gobierno a tres en el municipio turístico de San Bartolomé de Tirajana, y hace unos 6 meses el Partido Socialista y Nueva Canarias incumplieron el acuerdo, expulsaron a Alejandro Marichal del gobierno solamente sin excusa, es decir, no hubo ningún elemento público que dijeran que había un motivo, una justificación para romper el acuerdo, sino lo que dijeron básicamente es que el señor Alejandro Marichal le hacía sombra a la alcaldesa y por eso lo expulsaron. Caramba. Sí, a veces se castiga, no siempre, pero a veces se castiga a quien trabaja. Y evidentemente en ese ayuntamiento destacaba el trabajo de Alejandro Marichal en el área de urbanismo y de turismo. Pero cuando se asume una responsabilidad es para trabajar. Hombre, por supuesto, así lo entiendo yo, así lo entiende la mayoría de la gente, seguro. Pero en ese caso molestó a los socios que Alejandro pues trabajase por las mañanas y por las tardes, mientras otros se iban a las 2 de la tarde a su casa. Esa es la línea que dice que se marca en San Bartolomé de Tirajana. Bueno, parece que sí, parece que la desgraciadamente... línea de trabajo hasta las 2 de la tarde. Sí, parece que desgraciadamente ese es el horario, ¿no? Yo creo que cuando estás en una responsabilidad pública y sobre todo vocacional, como es la nuestra, es decir, yo no considero que esto es un trabajo, yo considero que esto es una vocación, yo lo hago porque me gusta, porque estoy comprometido, porque creo en ello, pues yo no tengo horario, pero parece que otros se lo toman de otra manera, y más allá de eso, que oye, cada uno que justifique lo que hace y sobre todo que los ciudadanos luego lo valoren, pero me parece peor aún que castiguen, porque así fue, castiguen a quien trabaja. En este caso era público y notorio que Alejandro Marichal le dedicaba todo el tiempo de su vida al ayuntamiento, a mejorar la gestión de los vecinos y vecinas de San Bartolomé de Tirajana, a poner el municipio pues mejor de lo que se lo encontró. Y eso, insisto, molestó y generó. Pero, en fin, estoy convencido que será el próximo alcalde del municipio y esto le habrá servido para saber cómo es cada uno. Pues don Pablo Rodríguez, hablamos de Canarias, sí, y en este caso la situación que estamos padeciendo todos los vecinos y vecinas de las 8 islas de Estarchepledo. Y a nadie se le esconde la escalada de precios en artículos de consumo. Usted le hacía una pregunta al presidente del Gobierno de Canarias, a don Ángel Víctor Torres, en el Parlamento de Canarias. Sí, efectivamente, ayer en la primera parte, en la primera sesión del pleno de esta semana del Parlamento de Canarias, interpelaba yo al presidente Ángel Víctor Torres diciéndole qué iba a hacer su gobierno, qué iba a hacer él para tratar de paliar, ¿no? de amortiguar el incremento de precios tan brutal que estamos sufriendo en todo el mundo, pero especialmente en Canarias, dada pues las circunstancias o las características de nuestra economía. Y me refería concretamente, además le ponía 3 ejemplos, que era el precio del combustible. Hay un incremento del precio del combustible espectacular, que todo el mundo lo está sufriendo. El precio de la factura eléctrica, también una escalada que ha ido a más. Y también empezábamos a hablar del incremento del precio del cereal, que afecta mucho al sector ganadero, pero también que afecta, por ejemplo, a todo lo que es la industria agroalimentaria o, por ejemplo, al pan. Es decir, un alimento a lo básico, ¿no? Afecta a la cesta de la compra, ¿no? Es decir, este incremento de precios no lo podemos ver como que solamente afecta a las empresas. Está afectando a las empresas, por supuesto, pero también a las familias. ¿Y qué ha hecho el Gobierno de Canarias para tratar de mejorar esta situación? Absolutamente nada. Pero es que además ayer me lo reconoció. Es decir, me dijo que efectivamente habían analizado el Consejo de Gobierno y el Gobierno pues que el incremento de precios, pero ni una sola medida para tratar de frenar o de paliar, porque evidentemente cuando son cuestiones globales no puede el Gobierno de Canarias frenarlo él solo, pero sí poder elementos que mejoren la situación.
¿Qué elementos, por ejemplo? Hombre, hablar de la fiscalidad, lo que corresponde a Canarias. El impuesto al combustible es un impuesto que se pone también en Canarias y que, por ejemplo, podrían pues hacer una rebaja de manera momentánea al impuesto del combustible para que paguemos menos de lo que actualmente pagamos de coste de combustible. Es un ejemplo. Es decir, ¿hay herramientas para que el gobierno de Canarias pues suavice este incremento de precios? Lo hay. ¿Ha puesto en marcha alguno? Ninguno. No ha puesto nada en marcha. Y eso es lo realmente creo que grave, tener un gobierno que se dedica más a comentar las noticias, a comentar lo que está sucediendo y no a tomar decisiones. Los gobiernos son para tomar decisiones. A veces equivocarse, pero tomar decisiones. El problema del gobierno de Canarias que preside Ángel Víctor Torres es que no toma ninguna decisión y ante eso pues vemos solamente como en las noticias pues van incrementándose los precios. Y esto del incremento de precios no es nuevo. Ya lo sufrimos, crisis de los contenedores, la propia inflación derivada de la crisis sanitaria, de la desregulación de la oferta y la demanda, pero claro, ahora agravado con una guerra, con una invasión ilegal, en este caso de Rusia a Ucrania, que desde luego está afectando de manera directa a las islas, ¿no? Va afectando pues de manera muy directa a lo que acabo de decir, combustible, cereales, etcétera, y que también va a afectar en el sector turístico, porque la inflación, es decir, que la gente tenga menos recursos en su bolsillo, va a hacer, por ejemplo, que la gente deje de irse de vacaciones. Es decir, me refiero a nuestros clientes, los alemanes, en fin, todo Centro Europa, etcétera, que tenían a lo mejor previsto venirse de vacaciones, pues y tenían un dinero ahorrado, pues ese dinero, como vale menos, porque van a necesitar pagar cosas que son más caras ahora, pues evidentemente van a ahorrar en vacaciones, algo que desde luego es nefasto para este archipiélago, para estas islas y para el empleo en Canarias. Por las acciones que ha llevado este gobierno, ¿no ha sido un gobierno dependiente de lo que dice el señor Sánchez? No, absolutamente. Es que esa es la segunda derivada y lo ha apuntado muy bien. Es decir, ¿por qué no toma decisiones Ángel Víctor Torres y el gobierno de Canarias? Porque está esperando a que Pedro Sánchez y el gobierno de España le diga lo que puede hacer, o lo que tiene que hacer, o lo que debe hacer. No se atreve, no tiene las manos libres para tomar decisiones. ¿Por qué no rebaja? Dice, oye, el gobierno de Canarias le sobra el dinero. Le voy a poner un ejemplo. El año pasado, presupuesto 2021, ¿sabe cuánto dinero le sobró al gobierno de Canarias de lo que tenía presupuestado? 650 millones de euros que no se gastaron. Con lo cual no tienen un problema de fondos, no tienen un problema de recursos. O en otras épocas ha tenido problemas de dinero. En este momento no hay problemas de dinero en la administración ni en el gobierno de Canarias. Por lo tanto, ante eso uno podría pensar, coño, lo sencillo sería pues bajar los impuestos, por ejemplo, al menos de manera temporal, a estos elementos que se están incrementando su precio, ¿no? Como puede ser el combustible. Pues bien, ¿por qué no lo hace? Porque sabe perfectamente el señor Ángel Víctor Torres que eso es contradecir lo que Pedro Sánchez ha dicho en el Congreso de los Diputados y estos días en los medios de comunicación, que no van a bajar impuestos. Por lo tanto, se debe absolutamente, el gobierno de Canarias es absolutamente sumiso a lo que decida el gobierno de España de Pedro Sánchez. Y eso, desde luego, para Canarias es malo, porque Canarias, en muchas cuestiones, se parece muy poco a lo que pasa en Península, es decir, no tiene nada que ver, y en el caso de nuestra economía es un ejemplo muy claro. Nuestra economía pasa, y usted acaba de poner sobre la mesa el turismo. Este gobierno no ha actuado a favor y por lo menos en conciencia con las plantas alojativas, con el sector turístico para esa evolución. Ha estado viéndola venir, a ver cómo va evolucionando esta pandemia y cómo va evolucionando los mercados. Sin duda alguna, yo creo que la política en todo el ámbito turístico del gobierno de Canarias en estos últimos 3 años ha sido verla venir. Y es verdad que ha tocado una época difícil, ¿no? Tampoco vamos a no reconocer la realidad, es decir, la pandemia, la crisis sanitaria lo ha removido todo y en el sector turístico ha dado muy duro, se ha sido un golpe muy duro, pero no es menos cierto que no se ha aprovechado eso. ¿Y a qué me refiero con aprovecharlo? Yo creo que hubiese sido una excelente idea que mientras el San Bartolomé de Tirajana, por poner un ejemplo, Mogán, estaban absolutamente vacías, pues haber hecho una actuación integral
en los dos municipios para mejorar todos los espacios turísticos. Y no me refiero a los privados, sino a los públicos, ¿no? Me refiero a todos los espacios públicos. O meterle mano, es decir, actuar de manera decidida en los centros comerciales abandonados que tienen nuestras zonas turísticas, que son unos cuantos, para no nombrar ninguno, pero que todo el mundo tiene en la cabeza: Metro, Cabba, en fin, hay muchísimos centros comerciales abandonados que dan una pésima imagen a nuestro destino, que podrían haberle metido mano. Eso se ha dejado pasar. Es decir, es verdad que la actividad privada ha ido por delante, es decir, hay muchos hoteles y hoteleros que sí han hecho la tarea, es decir, han mejorado sus centros, pero que en su entorno se encuentran lo peor, pero de lo peor. Y creo que esa es una muestra de lo poco acertados que han estado, o de lo poco que se han aprovechado una oportunidad única, y era que durante más de un año estuvo sin turistas nuestras zonas turísticas, ¿no? Yo creo que eso era una oportunidad única para hacer actuaciones integrales de manera inteligente, y además tenían la medida, porque siempre hablamos de lo lenta que es la administración, de lo lenta y que es la ley de contrato del sector público, que es laboriosa y que es muy burocrática, pero con una situación como la que vivimos, se podía haber declarado sistemas o procedimientos de emergencia prácticamente en todo, ¿no? Porque estaban justificados. Por lo tanto, creo que se ha perdido una oportunidad única para mejorar nuestro destino, que yo creo que es una tarea pendiente, ¿no? Y nosotros tenemos que ir hacia la excelencia, tenemos que ir hacia lograr turistas de mayor calidad, turistas que estén más tiempo en la isla, que facturen, sobre todo, que su factura sea mayor, ¿no? Que gasten más dinero en la isla. Y creo que eso, más allá, insisto, de que algún operador privado sí lo ha hecho, creo que la administración pública no ha estado a la altura. Uno de los servicios esenciales que demandan los ciudadanos, y en este caso denuncian los ciudadanos, es el tema sanitario. La situación actualmente de las listas de espera y el colapso que hay en la sanidad pública. Siempre se ha dicho los 20 años que ha gobernado Coalición Canaria, pero se olvidan que también han participado en esos gobiernos tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en diferentes etapas. Hoy por hoy la situación sanitaria gobierna, en este caso, el Partido Socialista con Nueva Canaria, con agrupación... Con Podemos y agrupación socialista Gomera. Efectivamente, y ha empeorado mucho más, lo nunca visto, que dimitan jefes de servicios y directores de un hospital. Y ellos mismos reconocen, añado, que es cuando más dinero tienen en la sanidad pública canaria y cuando más personal han contratado en la historia de nuestra autonomía. Por lo tanto, esto demuestra... No hay una contradicción. Hombre, demuestra algo muy claramente, y es que no siempre es una cuestión de recursos, de dinero, sino de gestión, y lo que ha faltado es gestión. Y creo que hay pruebas evidentes. Mira, lo primero, cuando iniciamos la crisis sanitaria, cuando se inicia la pandemia, todos los ciudadanos empezamos, ya muchos lo hacíamos, ¿no? Pero hay una ola global de ciudadanos reconociendo el papel esencial, clave, determinante, la calidad de nuestra sanidad pública. Es decir, incluso todos reconocían, de todos los partidos, que qué buena sanidad pública tenía esta tierra, este país. En definitiva, el trabajo que se había hecho durante años para tener un servicio de sanidad pública de excelencia. Y yo lo sigo pensando, ¿eh? Es decir, creo que tenemos excelentes profesionales, que tenemos una sanidad espectacular con problemas que se han agravado. ¿En dónde están esos problemas? Principalmente en tres ámbitos. Uno son los accesos, es decir, tanto el acceso de especialidades, que es la lista de espera, que cada vez están más colapsados, que hoy, antes de ayer, esta semana han dado datos de un incremento del 25% de las listas de espera, que durante esta pandemia se han agravado muchísimo más y que encima no se han aprovechado todos los recursos. Y ahora lo explico si me lo permiten. Y luego el otro problema que tenemos es de organización, es decir, se ha contratado mucho personal, pero hay cero organización dentro del ámbito sanitario, dentro de los equipos, y eso tiene que ver mucho con la gestión del personal, con la gestión de los recursos, y creo que ese es el elemento determinante. Y antes decía gestión de recursos inteligentes. Yo soy
pro sanidad pública. Creo que la sanidad pública que tenemos es espectacular. Insisto, profesionales de primer nivel mundial, servicios y hospitales en esta isla más si cabe, tanto con el Hospital Dr. Negrín como con el Hospital Insular, el Hospital Universitario, que tenemos espectaculares. Es verdad que con espacios obsoletos, que requieren obras desde hace mucho tiempo. La torre, por ejemplo, del Insular lleva el proyecto desde que nos fuimos del gobierno en el año 19. Y ahora es cuando van a licitarla y espero que se haga muy pronto. Pero me refiero que se ha tardado mucho. Pero también tenemos una red, y esto hay que reconocerlo, tenemos una red de hospitales privados en esta isla y en Canarias en general, que también es de mucho nivel. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que hay que aprovechar todos los recursos. Al ciudadano lo que hay que darle es la sanidad posible, el mejor servicio público posible. Y si para eso tengo que concertar y derivar las cuestiones más sencillas a lo mejor a la concertada y lo más complejo dejarlo en lo público, pues lo tengo que hacer. Es decir, lo que realmente hay que hacer es atender al ciudadano. Lo que hay que hacer es darle el mejor servicio al ciudadano, utilizar los recursos de manera más eficiente. Oye, honestamente, yo que he sido, evidentemente, como todos, probablemente hemos tenido que ir muchas veces al centro de salud, al hospital, etcétera. A mí no me importa estar en el centro de salud, que me atiendan en el centro de salud del Calero o que me atiendan en el centro de salud de las Remudas. Yo lo que quiero es que me atiendan bien. Entonces, eso es lo realmente importante. Y creo que aquí lo que hay es que no se están utilizando los recursos de manera adecuada. Esta ha sido la legislatura donde las políticas sociales han desaparecido, encabezada y dirigida por doña Noemí Santana, de Unidas Podemos. Sí, bueno, es difícil a veces, es una pregunta que alguna vez me hacen, decirme, oye, ¿cuál es el peor área del gobierno? ¿O cuál para ti sería el peor área del gobierno? Mira, para mí es difícil dar esa respuesta, pero probablemente para la mayoría de la gente sí es fácil, y es decir que las políticas sociales han sido pues nefastas por dos motivos. Porque se ha tenido más recursos que nunca. Esto ha pasado en todo. Piensen que se han quitado todas las reglas de gasto, todas las limitaciones del gasto se han eliminado como consecuencia de la pandemia, para intentar que la administración pues tuviese más recursos y diese más respuestas a la ciudadanía. Y con el área de derechos sociales o de políticas sociales con más recursos de la historia, con más instrumentos, ingreso mínimo vital, PSI, etcétera, con más instrumentos, y lo cierto es que todos los índices de pobreza no bajan, sino crecen. Es decir, sí, hay más pobres, hoy hay más pobres en Gran Canaria, por poner un ejemplo, que hace 4 años. Hay más gente en la calle durmiendo que hace 4 años. En Las Palmas de Gran Canaria hay un problema mucho mayor de personas sin techo que hace 4 años, con lo cual eso es la prueba evidente de que las políticas sociales han sido un absoluto fracaso, porque si todos los indicadores sociales han empeorado en solo 4 años o en solo 3 años, significa que a pesar de los recursos, quien está gestionando los mismos lo está haciendo de manera nefasta. Recursos que no están llegando. No llegan. Evidentemente, ayer o hoy, Ana Orama le decía al ministro Escrivá, hoy creo que esta mañana en el Congreso de los Diputados, le decía al ministro Escrivá, Ana Orama, que cómo podía hablar de éxito del ingreso mínimo vital si no había llegado sino a un porcentaje muy pequeñito de la población de Canarias. Es decir, hablaba de que 200.000 personas que inicialmente parecía que podían acceder al mismo, pues no habían podido acceder a ese ingreso mínimo vital. Es decir, están más preocupados, y esto es malo, ¿no? Es muy malo, están mucho más preocupados de la propaganda, es decir, de cómo vender el ingreso mínimo vital, cómo vender, en definitiva, cómo vender los instrumentos en que realmente funcionen. Y es mucho más importante que funcione, obviamente. Pero en este caso ha puesto usted el ministro Escrivá y ha puesto también a la señora Ana Orama. El ministro Escrivá deberíamos darle un premio en Canarias, porque no da una. Efectivamente, ante Canarias. Yo no sé el problema ha tenido o qué mala experiencia ha tenido el señor ministro en su etapa, en su vida con Canarias, que se ha olvidado de todo. Pero bien, pero alguien le recuerda, y en este caso alguien que le pone los puntos sobre ahí es Ana Orama. Y le recuerda que está ahí para también llevar medidas, llevar inversión y tratar a todos
por igual en la geografía española, porque todos somos españoles, y Canarias también, por mucho que se empeñe, que como, oye, que ellos son los que se pronuncian, sí, no son errores, son conciencia. Cuando decía que la entrada de la migración no iba a permitir que entrara en Europa, por lo cual también Canarias está en Europa, hasta el día de ayer. No sé si hoy el gobierno ha decretado y ya no estamos en Europa. Pero me centro en lo del ministro Escrivá y me centro en todas esas inversiones que está llegando. Y con el salario mínimo vital, donde parece ser, por lo menos lo que yo entiendo, o por lo menos la lectura que puedo tener, que es muy fácil decir todos los millones que quiere invertir, pero que nadie lo coja. Sí. Que nadie lo coja. Y ahí doña Ana Abrama se lo ponía los puntos sobre así, porque se hizo un ratio, hay muchas personas que se quedaron fuera, han cambiado la ley o la han modificado y no han avisado, y en esto doña Ana Abrama le ponía los puntos ahí a esas personas que sí reúnen las condiciones, pero no tienen los medios nuevamente para volver a... No ha sido capaz de decir, llamar a estas personas y decirle, oye, mira, usted reúne ahora las condiciones porque han cambiado y venga para que le vamos a dar esa solución. Ya le digo, se habla de 200.000 personas en Canarias que se han podido quedar fuera teniendo las condiciones o reuniendo las condiciones para acceder, por ejemplo, al ingreso mínimo vital. No ha habido sensibilidad por parte de... No ha habido sensibilidad y porque, insisto, lo que priorizan es la propaganda. Lo que ponen por delante de la gestión es cómo lo venden en los medios de comunicación, cómo lo venden a la sociedad y no realmente a los que les afecta, ¿no? Y vuelvo al principio, más allá de quién es el culpable, el ministro, el gobierno, más allá de quién es el culpable, lo lamentable de esta historia, y me centro mucho en Gran Canaria, es que hemos empeorado en los índices de pobreza, es decir, hay más gente que lo está pasando mal que hace unos años. Esta pandemia, esta crisis sanitaria, que parece que para ellos, si los escuchas en los medios de comunicación, todo el mundo ha salido bien y no se ha quedado nadie atrás, la realidad es que se ha quedado mucha gente atrás. Mucha gente, de hecho, pues ha tenido que lamentar la pérdida de muchísimos familiares que la propia crisis sanitaria se ha llevado, pero más allá de eso, hay mucha gente que está pasándolo realmente mal. Y solo hay que darse una vuelta. Lo que pasa es que la sensibilidad del gobierno en conocer la realidad es muy poca. Es decir, yo constantemente, cada 15 días, interpelo al presidente en el Parlamento y muchas veces le he repetido que debe pisar la calle, ¿no? Que debe pisar la calle, que el coche oficial le aleja mucho de la realidad, porque pisar la calle es ir a Ginamar, dar una vuelta por Ginamar, ver cómo está la situación, cómo estaba hace unos años y cómo está ahora. Ir en Las Palmas de Gran Canaria, a cualquier barrio, pues, al Cono Sur, estuve hace muy poco en la Vega San José, es decir, eso es conocer la realidad, y ahí ves si el ingreso mínimo vital está siendo eficiente o no, ahí ves si las medidas del gobierno de Canarias son buenas o no, lo ves ahí, cuando ves situaciones muy duras socialmente, y que no tienen nada, es decir, y que nadie les ha venido a tocar en la puerta para decirles, oye, usted tiene derecho a esto o lo otro. Es decir, hay un trabajo sin hacer muy importante. Y eso es solo un ejemplo, lo vemos en muchos otros elementos. Yo denunciaba también hace poco, que también es una situación social muy dura, las personas mayores que no tienen dónde estar y están en un pasillo de un hospital, y durmiendo y viviendo en un pasillo de un hospital, porque el hospital no tiene hueco porque tiene que atender a los pacientes, ¿no? A las personas enfermas que llegan al hospital, y estas personas, como no hay centros sociosanitarios, por ejemplo en la isla de Gran Canaria no hay plazas sociosanitarias, pues están durmiendo en un pasillo de un hospital, y eso honestamente no es humano, y lo digo con total claro, no es humano. Es decir, nadie quiere verse en esa, ni ver ningún familiar en esa, y eso está pasando. Pero como nadie lo cuenta, no pasa, como parece que en la propaganda eso no cabe, pues oye, pues seguimos viviendo, pero está pasando y es duro. Y es duro hasta que, y ahí es donde falta la solidaridad, ¿no? La solidaridad y el compromiso de la ciudadanía, porque hasta que no nos toque no nos movemos o no protestamos. Bueno, y en este caso es un plan de futuro. Si hay tanto dinero y no se gasta,
¿por qué no hay una inversión en políticas sociosanitarias, creando espacios, ya que están colapsados? Las listas de espera se han disparado, más de 2.000 y pico personas en lista de espera, donde tenemos más de un 38% de desempleo, donde se podría crear esa bolsa de empleo, donde, nos gusta o no nos gusta, tenemos una sociedad envejecida. Sí, no, bueno, y va más, no va menos, va más, es decir, con lo cual el Cabildo Insular de Gran Canaria, el gobierno, los ayuntamientos deberían estar trabajando en la creación de plazas sociosanitarias, también en otros métodos alternativos, es decir, que también esas personas mayores pudiesen estar con asistencia en sus casas, es decir, hay que buscar distintas fórmulas y lo cierto es que no se está haciendo, que lo que se hace es muy poco y vamos lento y vamos mal. Pongo un ejemplo, el antigua Clínica del Pino, que era un centro sociosanitario, lo saca a concurso el Cabildo y se ha quedado desierto. Es decir, es algo que desde luego demuestra cuál es la apuesta real de los gobiernos del PSOE en Nueva Canaria por el bienestar, en este caso de las personas que lo necesitan, las personas dependientes, personas mayores, etcétera, que están en una situación, insisto, que es dramática, que a mí me parece que son muy duras y que desde luego no es justo. No es justo por lo que han hecho, por todo, ¿no? Porque no es justo para nadie, pero menos para las personas mayores. Saltamos el charco y nos vamos a la política nacional que afecta a Canarias. El panorama está claro. O tenemos una presencia fuerte, representativa en el Parlamento canario, en el Parlamento español, en el Parlamento español, con representación nacionalista que defienda los intereses de Canarias, que sea una acción por la fracción del voto con un número bastante importante para decir, para conformar gobierno necesitan negociar con nosotros, y negociar con nosotros es transmitir todas esas negociaciones para el bienestar de Canarias, o Canarias va a seguir siempre en la cola y se va a incumplir todos los compromisos con Canarias. Yo estoy convencido de lo que acabas de decir, obviamente, y creo que la ciudadanía se va a ir convenciendo cada vez más. Lo hace Teruel, lo hace Soria, lo hace León, es decir, cada vez surgen más partidos de ámbito regional para defender los intereses de su provincia, de su comunidad. Y en este caso, Coalición Canaria lo lleva haciendo 29 años. 29 años en los que hasta 3 veces hemos sido decisivos para la gobernabilidad de España. Y cada vez que hemos sido decisivos para la gobernabilidad de España, ha sido bueno para Canarias. Y eso es así. Y hay ejemplos múltiples. Lo fuimos con Aznar en su primera legislatura. Eso provocó los primeros convenios de carreteras para Canarias, las primeras inversiones en puertos, la circunvalación de Las Palmas que hoy conocemos, viene precisamente de esos acuerdos en Madrid, el primer gobierno de José María Aznar. Lo fuimos también en un gobierno de Zapatero, que también fuimos decisivos y que también fue determinante para el segundo convenio, para ayudas vinculadas al régimen económico y fiscal, es decir, ayudas a pymes, autónomos, ayudas también vinculadas a la compensación de la electricidad, es decir, cuestiones que afectan no a unos pocos, sino a la totalidad de la población del archipiélago. Y también lo fuimos con Rajoy, en el último gobierno de Rajoy, que también fuimos decisivos los canarios en su gobernabilidad. ¿Qué supuso eso? Pues, entre otras muchísimas cosas, nuevo estatuto de autonomía y nuevo régimen económico y fiscal, supuso también el aumento del descuento de residentes del 50 al 75% para volar entre islas y a la península. Todo esto hubiese sucedido si no hubiésemos tenido representaciones de diputados nacionalistas canarios en el Congreso de los Diputados. Ya le digo yo que no. De hecho, el resto de épocas en las que hemos sido innecesarios, pues no hemos logrado nada, porque por delante, para el gobierno de España, para los que gobiernan en Moncloa, sean del PP o del PSOE o del partido que sea, Canarias no es una prioridad. No lo ha sido nunca, ni PP ni PSOE, nunca. Solo lo ha sido cuando hemos sido decisivos, cuando los diputados canarios han tenido la libertad de votar sí o no, o dependiendo, en base a lo que le daban o lo que traían a esta tierra, como hacían los vascos, como hacían los catalanes, como harán, insisto, muchas otras provincias que ya tienen representación. Teruel existe, tiene representación en el Congreso de los Diputados, y en las próximas elecciones ya verán que habrá más todavía de provincias distintas que también
van a entrar en las Cortes. Por lo tanto, hoy más que nunca es necesario tener una presencia fuerte que nos garantice ser importantes, ser relevantes en la política del Estado. Es que la lectura si no seremos, de verdad, si no seremos la prioridad 23 del gobierno de España, porque primero estarán los decisivos, es decir, los vascos, los catalanes, los andaluces, Madrid, primero será eso, luego serán los ricos, Valencia, es decir, donde hay dinero, y Canarias será pues la última prioridad. Estaremos ahí peleando con Extremadura a ver si nos atienden peor que Extremadura o igual. Porque hay una lectura clara y eso es manifiesto. Y lo podemos decir en las pasadas elecciones y en las anteriores elecciones, siempre decía la voz de Canarias en Madrid, que pasaba por las formaciones políticas nacionalistas, y decían en este caso los partidos nacionales que para ellos era un insulto, porque yo también soy canario y yo me presento también por Canarias, soy diputado regional por Canarias, y yo, bien, hay 15 diputados. Quedaba todo bien. Hay 15 diputados que se eligen en Canarias, 15 diputados en el Congreso de los Diputados. Yo me dedico a esto, como sabe todo el mundo, yo no me sé los nombres de los 15. Yo no me lo sé. Estoy convencido que la gente que nos está viendo, dudo que se lo sepa, honestamente. Algunos se lo saben. Pero el de Aniorama se lo sabe todo el mundo. Efectivamente. Porque es la única que defiende esta tierra sin ningún tipo de atadura. La única. El resto se pueden pegar 4 años y no hablar. Se pueden pegar 4 años y lo único que hacen es tocar el botón. Y a veces se equivocan, por cierto. Pero lo único que hacen es tocar el botón. El botón que le dicen que tiene que hacer. Yo me voy a un análisis, y ese análisis es ¿por qué se vota una cosa en el Parlamento de Canarias cuando se lleva al Parlamento español los mismos que votaron a favor unánimemente esas mociones que se ha llevado por el interés de Canarias, la otra cara de los mismos diputados en el Parlamento español lo vota en contra, según le dice sus formaciones políticas? Porque vuelvo por lo mismo, es decir, tanto al Partido Popular como a Podemos, como al Partido Socialista, como a Ciudadanos, como cualquier partido, Vox, cualquier partido de ámbito estatal, deciden, todas las decisiones dependen de su jefe de Madrid. Y así es, y nunca en la historia, la historia democrática de España, la historia reciente democrática de España, nunca ninguno de esos diputados ha roto la disciplina de voto por Canarias, nunca, jamás, no ha pasado. Es decir, no pensemos que algo puede pasar o suceder si no ha pasado nunca en los 40 años. Si no pasan 40 años es porque al final ellos lo que quieren, un diputado que está del PSOE o del PP en las Cortes, lo que quiere es seguir siendo diputado probablemente. Y para seguir siendo diputado tiene que ser obediente a lo que le diga Pedro Sánchez, a lo que le diga antes Pablo Casado, ahora Feijóo, a lo que le diga antes Pablo Iglesias, ahora Yolanda Díez. Es decir, tiene que hacer lo que les digan. En cambio nosotros tenemos la libertad de siempre, propóngalo quien lo proponga, defender los intereses de esta tierra. Y esa es la clave. Don Pablo Rodríguez, un placer. Gracias por acercarse a los platos de Canal 4 TV, recién llegado desde el aeropuerto. Sí, el aeropuerto. Ese compromiso que mantenía con esta casa y esta entrevista de acercarnos un poco a la actualidad de la labor que se está haciendo y la gestión que se está llevando a cabo por parte de Coalición Canaria en el Parlamento Canario y las acciones que se están llevando a cabo en el interés de esta isla. Muchísimas gracias a ustedes, un placer como siempre estar en Canal 4. Gracias por estar con nosotros. Pues cerramos esta entrevista con don Pablo Rodríguez, diputado regional por Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo, por supuesto, este tiempo de Canal 4 TV.